Me llamo Iris Uli. A los 34 años aprendí la verdad sobre la noche en que murió mi abuela. Conduje 5 horas para llegar aquí. 5 horas de autopista abierta a través del sur de Virginia con el compás de dibujo de latón de Nana Evelyn sentado en el asiento del pasajero como un testigo silencioso. Esa cosa casi no pesaba nada. Lo llevaba todo. Mi madre cumplía 65 años. Estaba organizando una fiesta en el jardín en la casa antigua, la de la larga entrada de grava por la que yo solía correr con mi hermana cuando éramos niñas. Ruth Calewa, la amiga más antigua de mi abuela, me había llamado 3 semanas antes. Su voz era cuidadosa. Tu abuela habría querido que estuvieras aquí para esto. Y tengo algo para ti, Iris, cuando llegue el momento adecuado. No había vuelto a casa en 7 años. 7 años de silencio. 7 años de mi familia diciéndole a este pueblo que yo era el tipo de mujer que se aprovecha de una anciana moribunda y desaparece cuando ya no queda nada. Llegué por esa entrada a las 4 de la tarde. Unos 30 invitados en el césped trasero. Manteles blancos. Diane Holt dando audiencia con una copa de pino grigio. Mi hermana Brooke riendo demasiado fuerte cerca de las hortensias. Mi padre Thomas sintiendo lo que fuera que el marido de alguien estaba diciendo sobre la feria del condado. Salí del coche. Ninguno de ellos levantó la vista, pero lo que mi madre me había ocultado durante 7 años estaba esperando en esa fiesta. Y también estaba la única persona que todavía estaba dispuesta a decirlo en voz alta. Bienvenidos de nuevo a Calm Drama Stories, donde las personas comunes establecen límites tranquilos que lo cambian todo. Aquí, la dignidad siempre dura más que la crueldad, y la verdad tiene una forma de llegar exactamente a tiempo. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Caminé por el césped con las manos sueltas a los costados. Algunos invitados miraron. Una mujer, creo que trabajaba en el banco, me ofreció una sonrisa educada, del tipo que le das a alguien que no logras ubicar. Diane me vio primero. Estaba a media frase, gesticulando con esa copa de vino como una batuta de director. Sus ojos encontraron los míos, se mantuvieron durante exactamente un segundo, luego volvieron a su audiencia. No dejó de hablar. No dijo hola. Ajustó su bufanda de seda y se rió de algo que dijo un invitado como si yo no hubiera conducido 300 millas para estar en su jardín. Brooke se dio cuenta después. Mi hermana ahora tenía 36 años. Llevaba un vestido de lino crema y un fino collar de oro que nunca había visto antes. Se veía bien. Se veía como si hubiera estado practicando verse bien durante mucho tiempo. Su sonrisa se adelgazó cuando me vio, de la forma en que el papel se adelgaza cuando lo doblas demasiadas veces. Oh, una pausa. Entonces viniste. 2 palabras. Sin abrazo, sin sorpresa, sin calidez. Solo el equivalente verbal de encontrar una mancha en un mantel. Tom, mi padre, estaba cerca de la parrilla con Al Brennan, el contratista que todo el mundo en el pueblo parecía conocer. Papá captó mi mirada a través del césped y me dio un asentimiento. Corto, tenso, como si estuviera reconociendo a un vecino al que le debía dinero. Luego se volvió hacia Al y siguió hablando. La tía Carol apareció de la nada. Me besó ambas mejillas, me sostuvo los hombros a la distancia de los brazos y dijo lo suficientemente alto para que la mesa detrás de ella escuchara. Bendito sea su corazón. Realmente se presentó. Llevaba en casa 45 segundos. Nadie me preguntó dónde había estado. Nadie me preguntó a qué me dedicaba. Nadie me preguntó nada en absoluto. Sucedió cerca de la mesa de postres. Había tomado un plato de barras de limón porque estar cerca de la comida te da algo que hacer con las manos cuando nadie te habla. Y estaba en la segunda cuando Brooke se acercó con 2 mujeres que no reconocí. Iris, ¿recuerdas a Karen y Dawn de la Junior League? No las recordaba. Sonreí de todos modos. Qué gusto verlas a ambas. Karen inclinó la cabeza. ¿Y qué estás haciendo estos días? Antes que pudiera abrir la boca, Brooke intervino. Su voz era brillante, alegre. El tono de alguien leyendo un remate que habían ensayado. Todavía en la ruina, todavía sola, todavía sin sentido. Lo dijo como si fuera una broma. Incluso se rió después, una corta exhalación performativa. Y Karen y Dawn hicieron esa cosa donde medio sonrieron porque no sabían qué más hacer. Al otro lado del césped, mi madre lo escuchó. Diane levantó su copa de pino grigio y se rió dentro de su vino. La luz de la tarde atrapó el vaso. El sonido se propagó. Todavía en la ruina, todavía sola, todavía sin sentido. Dejé la barra de limón. No levanté la voz. No apreté la mandíbula. Había practicado 7 años de no reaccionar ante cosas diseñadas para hacerme reaccionar. Y si hay una habilidad que he perfeccionado, es quedarme quieta mientras alguien intenta derribarme. Es bueno verte también, Brooke,
dije. Ella parpadeó. Ese no era el guión. Había esperado lágrimas o ira o una defensa tartamudeada, algo que pudiera llevar al siguiente círculo de invitados como un trofeo. En cambio, obtuvo a una mujer sosteniendo un plato de barras de limón con manos firmes y una cara que no le dio nada. No me estremecí. Estremecerse era lo que estaban esperando. Aquí está lo que el pueblo de Millhaven, Virginia, creía sobre mí. Creían que había regresado a la vida de mi abuela durante sus últimos meses. Me había acercado a ella mientras estaba confundida y frágil, y luego había desaparecido la noche en que murió sin siquiera asistir a la recepción del funeral. Creían que me había llevado algo. Nadie podía decir exactamente qué había dejado mi madre para limpiar el desastre. Creían que Diane era la hija devota, la que sostuvo la mano de Evelyn al final, la que arregló los lirios en el ataúd y escribió el obituario y se sentó en el primer banco luciendo como el duelo hecho elegante. Creían todo esto porque mi tía Carol había pasado 7 años diciéndoselo. Carol ahora tenía 60 años y había construido su vida social de la forma en que algunas mujeres construyen tableros de Pinterest, una historia cuidadosamente curada a la vez. Dirigía el circuito de chismes en Millhaven como una franquicia regional. Decidía quién era simpático y quién era egoísta. Y una vez que Carol tomaba la decisión, el pueblo seguía. Había decidido que yo era egoísta. Me moví por la fiesta como alguien que visita una exposición sobre su propia desaparición. Pobre Diane, escuché susurrar a un vecino. Después de todo con esa chica, una mujer cerca de las rosas me dio una mirada que era mitad curiosidad, mitad lástima, de la forma en que podrías mirar a un perro callejero que entró en un buen restaurante. Llevé cada mirada como una pequeña piedra en mi bolsillo. Cada una casi no pesaba nada. Juntas, eran lo suficientemente pesadas como para ahogarse. Pero aquí está lo que Carol y Diane y cada invitado susurrante en esa fiesta no sabían. No me había ido porque quisiera. Me había ido porque mi madre me dijo una mentira tan limpia y tan cruel. Tomó 7 años y una carta para deshacerla. 7 años antes, yo tenía 27 años y trabajaba en mi primer empleo real de ingeniería en Roanoke cuando Nana Evelyn se enfermó. Cáncer de páncreas etapa 3. Los médicos le dieron de 4 a 8 meses. Volví a casa inmediatamente. Cociné para ella. La llevé a quimioterapia en Lynchburg, 45 minutos cada trayecto, 3 veces a la semana. Le leía de los manuales de dibujo que le encantaban, los antiguos de los años 50 con notas a lápiz en los márgenes, diagramas que ella misma había dibujado cuando las mujeres no se suponía que supieran cómo funcionaban las paredes de carga. Dormí en el sofá-cama de su estudio durante 3 meses. Diane pasaba los domingos. Brooke envió flores una vez. Tom cortaba el césped. Un martes de octubre, Nana tuvo una mala noche. Me quedé despierta con ella hasta las 2 de la mañana, luego me dormí en la silla junto a su cama. A las 6 de la mañana, mi madre llamó. «Vete a casa, Iris. Descansa un poco. Voy para allá a sentarme con ella». Así que conduje de regreso a la casa principal. Me duché. Me acosté durante 2 horas. Cuando desperté y llamé al teléfono de la casa, Diane contestó al primer timbre. Se fue. Falleció hace 1 hora. No pude hablar. Fue pacífico, dijo mi madre. Su voz era plana y suave, como un lago con algo debajo. Solo la familia al final. Conduje de regreso. Subí corriendo los escalones del porche. Intenté entrar al dormitorio y Diane se paró en la puerta bloqueándola. Me miró de la forma en que miras a un perro que ha entrado barro a la casa. No te quería allí, Iris. La estaba protegiendo. 5 palabras y un nombre. Esa frase vivió dentro de mí durante 7 años como un hueso que nunca se colocó bien. Nana Evelyn había sido dibujante. No oficialmente. Las mujeres en 1962 no recibían ese título. Trabajaba para una firma de ingeniería civil en Richmond como asistente administrativa, lo que significaba que redibujaba la mitad de sus planos y nunca veía su nombre en ninguno. Me lo contaba de la forma en que otras abuelas contaban cuentos de hadas, con paciencia, un poco de humor y la comprensión silenciosa de que el final no era justo. Cuando tenía 12 años, me dio su compás de dibujo de latón. Era pesado para su tamaño, de color cálido con una bisagra que se movía como mantequilla. Lo guardaba en un estuche de cuero forrado con fieltro verde. «Esta es la única herramienta que alguna vez tuvo mis iniciales», dijo, girándolo para que pudiera ver las pequeñas grabadas en la base. «Quiero que pongas las tuyas al lado de las mías». Nunca lo hice. Se sentía demasiado sagrado marcarlo. El compás se convirtió en lo que alcanzaba cuando el mundo se inclinaba. A través de la universidad, a través de mi primer trabajo, a través de la noche en que empacé una maleta y dejé Millhaven solo con mi coche y una caja de libros.
El compás estaba en cualquier cajón o bolsillo, guantera que estuviera más cerca. Era del tamaño de una llave de casa. Me anclaba de la forma en que una quilla ancla un barco. Brooke lo había querido. Recuerdo su cara el día que Nana me lo entregó. 12 y 14 años, paradas en el estudio de Nana, y la expresión de Brooke se volvió aguda e inmóvil, la mirada de alguien haciendo cálculos a los que no les gustaba la respuesta. Nunca dijo nada. No tenía que hacerlo. El libro de cuentas empezó esa tarde. Nana me dijo algo más ese año, sentada en el porche con un vaso de té dulce y un lápiz detrás de la oreja. No les debes la prueba, Iris. Tenía 12 años. No entendí. Ahora sí. De vuelta en la fiesta, me apoyé contra la barandilla del porche y observé el césped como una mujer que no tenía nada mejor que hacer. La verdad, que nadie en esta fiesta iba a oír de mí, era que había pasado los últimos 6 años construyendo una firma de ingeniería estructural llamada Ulandry desde una oficina de 2 habitaciones en Charlottesville. Empezamos con inspecciones residenciales, luego pequeñas restauraciones. Luego, hace 18 meses, ganamos el contrato para el proyecto Rivermill de Millhaven, la mayor restauración histórica en la historia del condado. $3.20 millones, 14 meses de trabajo, el proyecto del que todo este pueblo había estado hablando durante un año. Mi empresa, mis diseños, mi nombre en el contrato. Pero aquí, en esta fiesta, yo seguía siendo la chica que se aprovechó de su abuela moribunda y desapareció. Les dejé pensar eso. Nana me había enseñado por qué. Cuando pasábamos por el concesionario de Mercedes en la Ruta 29, ella desaceleraba un poco el coche, no exactamente para mirar, sino para dejar que la luz del sol golpeara los capós. Decía, «Tendrás uno algún día, Iris, y cuando lo hagas, no lo conducirás aquí para mostrárselo. Lo conducirás porque te ganaste el silencio». Estaba ganándome el silencio en ese momento. El sedán azul medianoche que había estacionado al final de la larga entrada de grava detrás de la furgoneta de Catherine medio escondido por el viejo Magnolio era un coche que costaba más que el total anual de recaudación de fondos de mi madre para la Fundación Comunitaria de Millhaven. Nadie lo había notado todavía. Nadie estaba mirando. Eso estaba bien. No había vuelto por el coche. No había vuelto para probar nada. Había vuelto porque Ruth me lo pidió y porque la mujer que me crió merecía al menos una persona en esta fiesta que la recordara honestamente. Ruth Calloway me encontró en el porche a las 5:15, justo cuando la luz de la tarde empezaba a volverse dorada. Tenía 86 años, medía 1,57 metros y caminaba como una mujer que nunca había tenido prisa y nunca había llegado tarde. Su cabello blanco estaba recogido y llevaba una Rebeca azul marino con botones de latón que parecían más antiguos que yo. Llevaba un pequeño bolso de mano, del tipo que las mujeres de su edad sostienen con ambas manos cerca del cuerpo como si contuviera algo que importaba. «Ahí estás», dijo, y me abrazó. Realmente me abrazó. Brazos alrededor de mis hombros, su mano en la parte de atrás de mi cabeza, sosteniéndome de la forma en que Nana solía sostenerme cuando era pequeña. Nadie más en esa fiesta me había tocado. «Me alegra que hayas venido», dijo, apartándose para estudiar mi rostro con esos ojos azules agudos que no se perdían nada. «Te pareces a ella, ¿sabes? Más cada año». «Gracias por llamarme, Ruth». Me palmeó el brazo. «Tu abuela habría querido que estuvieras aquí». Luego miró hacia la fiesta, a Diane dando audiencia junto a las hortensias, a Brooke rellenando copas de vino con la actuación atenta de una hija que necesitaba testigos. Y algo cruzó su rostro, un endurecimiento, la mirada de una mujer que había cumplido una promesa y se estaba cansando de esperar. «Tengo algo para ti», dijo en voz baja, «cuando llegue el momento adecuado». Apretó mi mano una vez, firme, luego caminó de regreso hacia el césped. La observé irse. Se detuvo cerca de la mesa de postres y tomó un plato como si nada hubiera pasado. 86 años y todavía la mejor cara de póker en Millhaven. Fuera lo que fuera que Ruth tenía, había esperado 7 años. Podía esperar un poco más, pero tenía la sensación de que no tendría que hacerlo. La fiesta se asentó en su ritmo después de las 6. Alguien enchufó luces de cadena. Una lista de reproducción de jazz suave salía de un altavoz cerca de la puerta trasera. Diane se movía entre grupos de invitados como una anfitriona en una inauguración de galería, tocando codos, riendo de esa forma practicada, asegurándose de que la copa de todos estuviera llena y la impresión de todos estuviera controlada. Me senté en una mesa cerca de la cerca con un vaso de agua y observé a mi familia actuar. Brooke le estaba contando un grupo sobre la restauración del molino del río de Millhaven, el proyecto que seguía llamando la joya de la corona de nuestro pueblo.
Usaba palabras como revitalización y preservación del patrimonio, y observé cómo los invitados asentían, impresionados. El esposo de Brooke, Chad, aparentemente se había unido al comité asesor. Diane había organizado 2 almuerzos de recaudación de fondos para él. Tom había donado madera de su ferretería. El nombre Ul estaba por todo ese proyecto. Solo que no el Ul correcto. Tomé un sorbo de agua y no dije nada. Hay un tipo particular de disciplina en escuchar a la gente tomar crédito por tu trabajo mientras sostienes tu vaso firme y los dejas terminar. Lo había estado practicando durante años. Era muy buena en eso. Una mujer llamada Donna, la reconocí de la junta escolar, se inclinó hacia mí. ¿Y tú a qué te dedicas, cariño? Diane se materializó a mi lado antes de que pudiera responder. Puso su mano en mi hombro, la primera vez que me tocaba en toda la tarde, y dijo con una sonrisa suave y cuidadosa: Iris todavía está encontrando su camino. Todos estamos apoyándola. La mesa ofreció asentimientos comprensivos. Donna me palmeó el brazo. Diane se alejó flotando, todavía encontrando su camino. Había tenido mi camino desde los 28 años. Lo había pavimentado yo misma. Si alguna vez has vuelto a entrar en una habitación que decidió hace mucho quién eras y decidiste quedarte calmada de todos modos, ya entiendes esta historia. Quédate conmigo. La parte más silenciosa todavía está por venir. Y si esto te llega, tómate un segundo para suscribirte. Las preguntas siguieron llegando durante la siguiente hora, de la forma en que las preguntas llegan en fiestas en pueblos pequeños donde todo el mundo tiene una opinión y nadie tiene límites. Cada vez, alguien de mi familia respondía por mí. Al Brennan preguntó en qué campo estaba. Tom intervino. Ha estado haciendo algo de trabajo en la ciudad. Cosas de oficina. Lo dijo de la forma en que describirías un hobby que no te tomas en serio. La amiga de Carol, Peggy, preguntó si estaba casada. Carol misma respondió esa en voz alta para la mesa siguiente. Nuestra Iris es del tipo independiente. Y cuando la esposa del pastor, una mujer amable llamada Linda, preguntó suavemente si había encontrado a alguien, Brooke apareció con una copa de vino fresca y dijo: algunas personas están mejor solas, Linda. Créeme. Cada respuesta era un pequeño muro construido a mi alrededor. No de ladrillo. Algo más suave. Algodón y condescendencia. El tipo de muros que no parecen muros hasta que te das cuenta de que no puedes moverte. Los dejé construir. Cada muro que ponían era una cosa más que tendrían que explicar después. Mantuve mi rostro agradable. Pregunté por los hijos de otras personas. Felicitó los camarones del catering. Dije: qué bonito y maravilloso y felicitaciones, hasta que las palabras perdieron todo significado, de la forma en que una canción pierde melodía cuando la reproduces en repetición. A las 7:15, me disculpé y entré a usar el baño. De camino por el pasillo, pasé por la puerta cerrada del estudio de Nana, la habitación donde me había enseñado a leer planos, donde el compás había vivido en su estuche de cuero en el segundo estante. La puerta estaba cerrada. Un perchero estaba frente a ella como un centinela. Toqué el pomo. Estaba frío. No lo giré. Todavía no. Lo giré. El estudio había desaparecido. No remodelado. Borrado. Donde la mesa de dibujo de Nana había estado durante 30 años, ahora había una cinta de correr. Sus estanterías, llenas de manuales de ingeniería, tazas de lápices, fotos enmarcadas de puentes que admiraba, habían sido reemplazadas por una unidad de almacenamiento blanca que contenía esterías de yoga y bandas de resistencia. Vi 2 cajas de cartón metidas en el armario etiquetadas Evelyn Misk en la letra de Diane. 30 años de dibujo técnico, empacados y guardados como viejas declaraciones de impuestos. El estuche forrado de fieltro verde donde solía estar el compás no estaba por ninguna parte. El olor a cedro y papel viejo había desaparecido. Ahora olía a ambientador de lavanda. Diane lo había convertido en un gimnasio casero. Me quedé en la puerta durante 10 segundos y dejé que la habitación me dijera todo lo que necesitaba saber sobre lo completamente que habían reemplazado mi abuela. Evelyn Hull, que había dibujado cálculos de carga en los márgenes de libros de biblioteca y esbozado armaduras de puentes en servilletas, que había luchado por cada centímetro de respeto profesional, en una era que no les daba nada a las mujeres. Su espacio de trabajo había sido convertido en una habitación para el horario de pelotón de Diane. Mi mano fue al compás en el bolsillo de mi chaqueta. El latón estaba cálido por el calor de mi cuerpo. Presioné mi pulgar contra la bisagra donde estaban grabadas las iniciales y sentí que mi ira subía. No una inundación, solo una presión lenta y limpia, como agua detrás de una presa. La dejé asentarse. La ira era un lujo que no podía permitirme. No aquí, no ahora.
El compás era prueba de que ella había existido. La habitación era prueba de que querían que la olvidaran. Cerré la puerta. Caminé de regreso por el pasillo con los hombros rectos y el rostro en blanco. Nadie notó que me había ido. Nadie notó nada sobre mí, lo que, como resultó, era exactamente la ventaja que necesitaba. Volví a sentarme en mi mesa. Ruth captó mi mirada al otro lado del césped y me dio el asentimiento más pequeño. Casi es hora. Mi padre me encontró sola cerca de la estación de bebidas a las 7:30. El sol estaba bajo ahora, el tipo de hora dorada que hace que todo se vea más cálido de lo que es. Tom Holt tenía 66 años. Tenía la complexión de un hombre que había pasado 40 años levantando madera y la postura de un hombre que había pasado los mismos 40 años tratando de no ser notado. Se sirvió una limonada y se paró a mi lado sin mirarme directamente. De la forma en que podrías pararte cerca de un cuadro del que no estás seguro de que te permitan tocar. «¿Largo viaje?», dijo. 5 horas, carreteras despejadas en su mayoría. Nos quedamos en silencio. La lista de reproducción de jazz pasó a algo con trompeta al otro lado del césped. Diane estaba organizando una foto de grupo. «¿Tu abuela?», empezó Tom. Miraba su limonada. «Le habría gustado que estuvieras aquí». Algo se abrió detrás de su voz. Delgado, frágil, el sonido que hace una rama antes de caer. Esperé. Quería que dijera más. Quería que dijera que lo sentía, o que había sabido, o que debería haber llamado. «Tom». La voz de Diane cortó el césped como una campana. «Ven aquí para la foto. Trae tu vaso». Se estremeció. Realmente se estremeció. Un micromovimiento. Un tic en la mandíbula que duró menos de un segundo. Luego enderezó los hombros, tomó su vaso y caminó hacia el grupo de la foto sin terminar su frase. Ese era mi padre. Había estado empezando frases sobre mi abuela durante 7 años y nunca terminándolas. Había estado alejándose de verdades casi dichas durante tanto tiempo que el alejarse se había convertido en la verdad. Lo observé tomar su lugar junto a Diane. Ella puso su brazo alrededor de él. Él sonrió para la cámara. El retrato de una familia sin piezas faltantes, excepto que la pieza era yo. Las 8. El cielo estaba lavanda. Alguien encendió las velas de citronela y el humo se enroscó en el aire como puntuación. Brooke ya había tomado 3 copas de vino y su actuación se estaba volviendo descuidada. La compostura cuidadosa del vestido de lino de antes se había aflojado en algo más agudo, de la forma en que un piso pulido se vuelve resbaladizo cuando está mojado. Estaba parada en el medio de un círculo de invitados, 6 o 7 mujeres, Karen y Dawn entre ellas, y levantó su copa. «¿Quiere decir algo sobre mamá?». El círculo se cayó. Algunos invitados se volvieron. 65 años siendo el pilar de esta familia. 65 años manteniéndonos unidos, especialmente después de que perdimos a Nana. La voz de Brooke se quebró. Perfectamente cronometrado. Solo el temblor suficiente. Mamá fue la que nos sostuvo, la que se quedó. Me miró directamente. El significado era un martillo. Algunas de nosotras elegimos esta familia todos los días. Algunas de nosotras no. Y creo que eso lo dice todo. Silencio. No del tipo cómodo. Del tipo que sucede cuando alguien ha dicho algo un poco demasiado agudo para la ocasión y nadie sabe dónde ponerlo. Linda, la esposa del pastor, se movió en su silla. Karen miró sus manos. Don tomó su champán demasiado rápido. Brooke se quedó allí esperando aplausos que no llegaron. Ruth estaba observando desde el extremo lejano del césped. Dejó su plato lentamente. Me miró con una expresión que podía leer desde 9 metros de distancia. Ahora, Ruth me encontró junto a la cerca 5 minutos después. El ruido de la fiesta estaba detrás de nosotras. El cielo se estaba oscureciendo. Abrió su bolso de mano, el azul marino que había estado sosteniendo con ambas manos toda la tarde, y sacó un sobre. Amarillento, suave en las esquinas, de la forma en que el papel se pone cuando ha sido manejado con cuidado y a menudo. La letra de Nana Evelyn en el frente, tinta azul, trazos firmes para Iris cuando esté lista. Me lo dio la semana antes de morir, dijo Ruth. Su voz era firme. Ella sabía, Iris. Sabía lo que Diane estaba haciendo. Tomé el sobre. No pesaba nada. Lo pesaba todo. Tu abuela preguntó por ti, dijo Ruth todos los días esa última semana. Todos y cada uno de los días. Seguía diciendo, ¿dónde está Iris? Dile a Iris que venga. Y tu madre le dijo que no querías estar allí. Le dijo que estabas demasiado ocupada. Le dijo que habías dicho que era demasiado difícil ver. Dejé de respirar. Y Diane te dijo lo contrario, ¿verdad? Dijo Ruth suavemente. Que tu abuela no quería verte. No pude hablar. Asentí.
Les mintió las dos. Las mantuvo separadas al final mismo, y luego construyó una historia alrededor de eso. La mandíbula de Ruth se tensó. Lo vi suceder. Estuve allí 3 de esos últimos 5 días. Tu abuela murió preguntando por ti, y tu madre la dejó creer que no te importaba. Abrí la carta. La letra de Nana, más pequeña de lo que recordaba, las letras temblorosas pero legibles. Leí una línea, luego otra, luego una tercera. Y el mundo en el que había estado viviendo durante 7 años se dobló sobre sí mismo como una grulla de papel. La última línea decía, no les debes la prueba. Solo vuelve a casa libre de ellos. Doblé la carta. La puse en mi chaqueta junto al compás. Miré a Ruth. Va a dar un brindis pronto, dije. Ruth asintió. Estaré justo allí. Caminé hacia el extremo lejano de la entrada donde la grava se encontraba con la carretera. Nadie. Me siguió. El compás estaba en mi bolsillo izquierdo. La carta en el derecho. 7 años de culpa se sentaban entre ellos. 7 años en los que había creído que había abandonado a mi abuela. 7 años de conversaciones a las 2 de la madrugada conmigo misma, donde reproducía esa llamada telefónica. Vete a casa, Iris. Descansa, y me odiaba por haber escuchado. 7 años preguntándome si Nana había llamado mi nombre al final y si se había decepcionado de que yo no estuviera allí. Había llamado mi nombre. Lo había llamado todos los días. Y mi madre había respondido cada llamada con una mentira, tan practicada que sonaba como misericordia. Dejé que eso cayera. Dejé que se asentara en mis huesos de la forma en que el frío se asienta en una casa cuando se apaga la calefacción. Lentamente, en todas partes, todo a la vez. No lloré. Llorar habría sido fácil. Sentí algo más duro que el duelo y más silencioso que la rabia. Era claridad. Del tipo que llega después de haber estado perdida durante años y alguien finalmente te entrega el mapa y dice, nunca estabas en el camino equivocado. Alguien movió las señales. Podría haberme subido al coche, haber conducido 5 horas de regreso a Charlottesville y nunca haber hablado con ninguno de ellos de nuevo. La carta de Nana incluso me daba permiso para hacer exactamente eso. Vuelve a casa libre de ellos. Pero libre no significaba silenciosa. Libre significaba elegir qué hacer con la verdad en lugar de esconderme de ella. Nana había sido una mujer que dibujaba líneas rectas en un mundo que le decía que no podía sostener el lápiz. No peleaba a gritos. Solo aparecía con la respuesta correcta y dejaba que la habitación se pusiera al día. Yo era su nieta. Sabía qué hacer. Caminé de regreso hacia la fiesta. Las 9. Las velas se estaban quemando bajas. Alguien había cambiado la música de jazz a algo más suave. Guitarra acústica, el tipo de lista de reproducción que dice, la velada se dirige hacia discursos y sentimiento. Encontré un asiento cerca del borde de la mesa principal, lo suficientemente cerca para oír, pero lo suficientemente lejos para que nadie sintiera la necesidad de incluirme. Diane le estaba contando una historia linda, la esposa del pastor, y a 2 mujeres del club de jardín. Su voz era cálida y redondeada, la voz de una mujer que había perfeccionado el arte de ser admirada. Esos últimos días fueron tan pacíficos, dijo Diane. Se tocó la clavícula. Solo la familia al final mismo. Mamá y yo tomadas de la mano. Me apretó los dedos justo antes de irse. Nunca lo olvidaré. Linda presionó su mano contra su corazón. ¡Qué bendición! Lo fue. Realmente lo fue. Diane se secó la esquina del ojo con un dedo. Seco. Lo noté. Perfectamente seco. Solo estoy agradecida de haber podido estar allí para ella. Estaba sentada a 3,6 metros de distancia y escuché cada palabra ensayada, pulida, vaciada. Hace una semana, esas palabras me habrían hecho sentir enferma de culpa. Ahora me hacían sentir algo peor. Certeza de que Diane había contado esta historia tantas veces que la creía. Certeza de que la versión de los eventos que había construido era de carga. Sacarla y todo lo de arriba se caería. Certeza de que en unos minutos, cuando se levantara para dar su brindis de cumpleaños frente a 30 invitados que pensaban que era la hija devota, la mujer que sostuvo la mano de Evelyn al final, lo diría de nuevo. Y esta vez Ruth estaría escuchando. Esta vez yo también, con la carta en el bolsillo y la verdad sentada donde siempre había pertenecido. Encontré a Ruth al lado del césped. Estaba sentada en una silla plegable con su bolso en el regazo. Y el tipo de paciencia que solo viene de ser lo suficientemente mayor para saber que la mayoría de las cosas llegan cuando se supone que deben llegar. Va a decirlo de nuevo. Le dije durante el brindis. El final pacífico. Solo la familia. Toda la historia. Ruth me miró. Lo ha estado diciendo durante 7 años. Y si digo algo,
Si me levanto y lo llamo mentira, dirán que soy la hija amargada que volvió para arruinar una fiesta de cumpleaños. Podrían, pero si estás allí, si les dices lo que viste, yo les diré la verdad. Ruth lo dijo simplemente de la forma en que dirías que el cielo es azul. Estuve allí, Iris. Vi a tu abuela pedir por ti hasta que no pudo pedir más. Puedo decirle a cada persona en esta fiesta exactamente lo que pasó. Hizo una pausa. Pero solo si tú quieres. Pensé en la carta de Nana. No les debes la prueba. Solo vuelve a casa libre de ellos. Aquí estaba la cosa sobre esa línea. Nana la había escrito para una nieta que aún no sabía la verdad. Una nieta que todavía creía que había sido ella quien falló. Ahora sabía mejor. Y la libertad real, no era alejarse de una mentira. Era estar en la misma habitación que la mentirosa y dejar que la verdad respirara. Quiero que lo escuchen, dije. Ruth apretó mi mano. Entonces lo harán. Caminé de regreso hacia el césped principal. El magnolio al final de la entrada estaba iluminado por la luz del porche, y más allá, estacionado en el resplandor, estaba mi coche. Nadie lo había notado todavía. Lo harían. Hay un momento en la vida de cada persona callada cuando quedarse en silencio deja de ser fuerza y empieza a ser permiso. Acababa de llegar al mío. Si tú también has llegado al tuyo, comenta verdad abajo y sigamos. Las 9:15. Los discursos venían. Podía sentirlo de la forma en que sientes una tormenta, un cambio en el aire, una reunión. Diane había entrado a refrescarse. Brooke estaba arreglando la mesa del pastel. Tom estaba jugueteando con el altavoz. Salí del porche y caminé hacia el frente de la casa. Toda la propiedad estaba en una hectárea, la mayor parte detrás de la casa. Pero el frente, la parte que daba a la carretera, era toda entrada. 50 metros de grava pálida bordeada de boy terminando en la calle en una amplia rotonda. Era el tipo de entrada que te anunciaba antes de que llegaras. Algunos invitados se habían desviado al frente. Algunos estaban fumando. Una pareja miraba el cielo, señalando estrellas tempranas. El adolescente de alguien estaba sentado en el muro de piedra, desplazando su teléfono. Mi coche estaba al extremo lejano, justo pasado el magnolio en el charco de luz de la lámpara del porche. Un sedán Mercedes S-Class azul medianoche. Modelo actual, placas de Virginia. El tipo de coche que no grita. Solo espera a que lo mires. No lo había estacionado allí por drama. Lo había estacionado allí porque era el único lugar abierto cuando llegué. Pero ahora, en la luz de la tarde, con 30 invitados, a 6 metros de distancia y las luces de cadena reflejándose en el capó, parecía una respuesta a una pregunta que nadie había pensado hacer. Al Brennan fue el primero en notarlo. Había estado parado cerca de los Boy con una cerveza hablando con el vecino de Tom cuando se detuvo a media frase e inclinó la cabeza. ¿De quién es el S-Class?, dijo. Lo dijo de la forma en que los contratistas notan los coches, apreciando la máquina, haciendo los cálculos. Nadie respondió. Yo estaba parada a 3 metros de distancia, llaves en la mano, el compás de latón presionando cálido contra mi muslo. 3 cosas pasaron en los siguientes 60 segundos. Primero, Al caminó más cerca. Rodeó el coche de la forma en que un hombre que construye cosas rodea algo bien construido. Lento, respetuoso, contando los detalles. Se agachó cerca del panel trasero y miró el emblema. Luego se enderezó y me miró. ¿Es tuyo? Lo es. Segundo, Brooke dio la vuelta al lado de la casa con una bandeja de copas de champán. Vio el coche, vio cómo me miraban y la bandeja se inclinó 6 grados. Las copas tintinearon. Las atrapó, pero el sonido se propagó y 5 o 6 invitados se volvieron. ¿De quién es ese coche?, preguntó alguien. Es de Iris, dijo a lo suficientemente alto. Brooke dejó la bandeja en el muro de piedra. Su boca se abrió. No salió nada. Por primera vez en 36 años, mi hermana no tenía ninguna línea preparada. Tercero, Diane salió por la puerta principal. Se había cambiado a una blusa fresca, marfil, botones dorados, y sostenía su copa de vino de cumpleaños, el Pinot Grigio atrapando la luz del porche. Vio a la multitud reuniéndose al final de la entrada. Vio el coche. Me vio parada junto a él. Su copa de vino se detuvo a medio camino de sus labios. Por primera vez en 7 años, mi madre me miró directamente. Su mirada era aguda, recalculando de la forma en que un repartidor mira una mano que ha cambiado. La copa flotó. La sonrisa confiada que había estado usando toda la tarde parpadeó una vez. Se reinició y volvió a la mitad de potencia. Bueno, dijo. Bajó la copa. Interesante. Ahora 30 invitados estaban mirando. La mujer a la que les habían dicho que estaba en la ruina,
Sola y sin sentido estaba parada junto a un coche que costaba más que la mayoría de sus hipotecas. No dije una palabra. El coche dijo suficiente por ahora. La reescritura empezó inmediatamente. Brooke fue la primera. Cruzó los brazos y examinó el coche desde 3 metros de distancia. De la forma en que examinas una pintura que sospechas es una falsificación. ¿Es de alquiler? Preguntó. Casual. Lo suficientemente alto. La miré. No. Un coche de un cliente. No. ¿De un novio? Y ahí estaba, el eco. Todavía sola. No podía imaginar un mundo donde yo lo hubiera ganado yo misma porque ese mundo requeriría que ella repensara 7 años de suposiciones. Y Brooke no repensaba. Brooke se duplicaba. Es mío, Brooke. Lo compré con dinero que gané en la empresa que construí. Su rostro hizo algo complicado. Una serie de microexpresiones como alguien cambiando de canales. Incredulidad, recalculación, resentimiento y luego un aterrizaje duro en el único canal que sabía cómo transmitir. Debe ser bonito, dijo. Algunas de nosotras pasamos los últimos 7 años realmente estando aquí. La tía Carol apareció en el codo de Brooke. Un coche no hace una familia. Querida, me dijo. Lo dijo dulcemente. De la forma en que la gente dice cosas dulces que están destinadas a cortar. Los invitados estaban susurrando. Podía oír fragmentos. Firma de ingeniería, Charlottesville. ¿Cómo no lo sabíamos? Al estaba hablando con el vecino de Tom sobre las especificaciones del coche, pero podía decir por el ángulo de su cabeza que estaba pensando en otra cosa. Seguía mirando del coche a mí de vuelta como si estuviera tratando de colocar una pieza de rompecabezas. Diane no se había movido del porche. Estaba parada con su copa de vino a su lado. Sin beber, solo sosteniendo. De la forma en que sostienes un arma de la que no estás segura si necesitarás. Sus ojos seguían a cada invitado que caminaba hacia el coche. Estaba haciendo cálculos. Podía decir que estaba recalculando quién era yo y qué significaba eso para la historia que había pasado 7 años construyendo. Al Brennan lo descubrió antes que nadie. Era contratista general. Había estado en el negocio de la construcción en Millhaven durante 22 años y conocía cada firma, cada subcontratista, cada arquitecto en un radio de 160 kilómetros. Había estado siguiendo el proyecto de restauración del Molino del Río de la forma en que los hombres de su línea de trabajo siguen grandes trabajos locales con envidia profesional y genuina curiosidad. Caminó hacia mí. Su voz era diferente ahora. No la voz casual de cerveza y fiesta, sino la voz que probablemente usaba en sitios de construcción. Ulandry, dijo, de Charlottesville. Sí, esa es la firma que está haciendo el proyecto Rivermill. Contrato de $3 con 20 céntimos millones. 3.4 en realidad. Recogimos el anexo el trimestre pasado. Me miró fijamente. Eres la principal. Soy la fundadora. Admiró hacia la casa, a Tom, que estaba congelado cerca del porche con su limonada, a Brooke, cuya cara se había puesto blanca, a Diane, que estaba agarrando su copa de vino tan fuerte que podía ver sus nudillos desde 6 metros de distancia. Tu familia ha estado hablando de ese proyecto toda la noche, dijo lentamente. Tu hermana lo mencionó 2 veces. Tu madre lo mencionó en cada conversación que escuché. Seguían llamándolo la joya de la corona del pueblo. Lo es y es tuyo. Es de mi firma. Soltó un silbido bajo. El sonido cortó el parloteo de la fiesta. 3 invitados más se volvieron a mirar. Brooke había dicho algunas de nosotras pasamos los últimos 7 años realmente estando aquí. Tenía razón. Había estado aquí pidiendo prestado el prestigio de un proyecto que no sabía que era mío, contándoles a extraños sobre Rivermill como si la proximidad al pueblo lo hiciera suyo. No había venido aquí a reclamar crédito, pero el crédito tiene una forma de encontrar a su dueño cuando la habitación se queda lo suficientemente callada. Diane me agarró del brazo en el pasillo entre la cocina y la sala, fuera de la vista del césped. Su agarre era firme. Su sonrisa había desaparecido. De cerca, podía ver las líneas finas alrededor de su boca que el maquillaje no podía alcanzar. El ligero temblor en su labio inferior que significaba que estaba haciendo cálculos a toda velocidad. ¿Qué estás haciendo?, dijo. Baja, controlada, pero apenas. Asistiendo a tu fiesta de cumpleaños, mamá. No, apretó su agarre. No juegues este juego conmigo. Apareces aquí después de 7 años con ese coche y ese anuncio sobre alguna empresa y crees que eso cambia algo. Miré su mano en mi brazo. Ella soltó. No anuncié nada. Lo descubrió. Porque lo estacionaste justo allí, justo donde todos podían verlo. Lo estacioné donde había un lugar. Su mandíbula trabajó. Observe los músculos moverse bajo su piel como maquinaria pequeña.
Quería gritar. No podía. No con 30 invitados al otro lado de la pared. No te atrevas a avergonzar a esta familia hoy. Dijo, este es mi cumpleaños. Esta es mi velada. ¿No tienes derecho a entrar bailando y que existir donde la gente pueda verme? Se estremeció. Fue rápido. Un destello de algo que parecía casi reconocimiento antes de desaparecer detrás de la máscara. Siempre te gustó un público, dijo. No, dije. A ti sí. Nos quedamos en el estrecho pasillo durante 5 segundos. El reloj en la pared hacía tic-tac. En algún lugar afuera, Brooke llamó a todos para que se reunieran para el brindis. Diane enderezó su blusa. Levantó la barbilla. Pasó junto a mí hacia el césped, y mientras rozaba mi hombro, susurró, «Sigue siendo la chica que huyó». Todavía no sabía sobre la carta. Estaba a punto de saberlo. Brooke ya estaba parada cerca de la mesa del pastel cuando salí de nuevo. Tenía una copa de champán en una mano y el cuchillo para el pastel en la otra, y se veía como una mujer sosteniendo los últimos 2 accesorios de una obra que se estaba desmoronando. Los invitados se estaban reuniendo, sillas plegables arrastradas por el césped. Alguien atenuó las luces de cadena. La velada tenía esa cualidad cargada y expectante que viene justo antes de los discursos en las fiestas. El momento en que todos dejan de hablar y se vuelven hacia quien está a punto de hablar. Brooke me vio. Vio mi rostro. Y lo que leyó allí la hizo hacer lo que Brooke siempre hacía cuando sentía que el suelo se movía. Se duplicó. Todos, antes de que mamá de su brindis, levantó su copa. Su voz era brillante, tensa, más alta de lo que necesitaba ser. Solo quiero recordarles a todos que esta noche se trata de lealtad, de quien se presenta año tras año, no solo cuando es conveniente. Me miró. El significado era un martillo. Algunas de nosotras elegimos esta familia todos los días. Algunas de nosotras no. Y creo que eso lo dice todo. Silencio. No del tipo cómodo. Del tipo que sucede cuando alguien ha dicho algo un poco demasiado agudo para la ocasión y nadie sabe dónde ponerlo. Linda, la esposa del pastor, se movió en su silla. Karen miró sus manos. Don tomó su champán demasiado rápido. Brooke se quedó allí esperando aplausos que no llegaron. Ruth estaba 3 filas atrás, sentada con su bolso en el regazo y sus ojos en mí, firme como la aguja de un compás. El momento se sostuvo. Las luces de cadena se balancearon. Diane tomó su copa y caminó hacia el frente de la reunión. Hora del brindis. Diane estaba parada en el resplandor de las luces de cadena, con su copa de vino levantada. Estaba iluminada por detrás, dorada, compuesta, 65 años y en pleno control de la habitación, o al menos en pleno control de la actuación. Gracias a todos por estar aquí esta noche, dijo. Su voz era cálida, pulida, la voz de una mujer que había presidido 100 reuniones y nunca había perdido una votación. Esta familia ha pasado por tanto. Hemos perdido, hemos llorado, pero nos mantuvimos unidos. Hizo una pausa. Miró a Brooke, luego a Tom, luego brevemente, desdeñosamente a mí. Y quiero levantar una copa por mi madre, Evelyn, quien me enseñó que la familia se trata de quien se queda, no de quien se va. La multitud murmuró. Copas levantadas. Algunas personas dijeron, aquí, aquí. La carta estaba en mi bolsillo derecho, el compás en el izquierdo, ambos presionados contra mí como 2 mitades de una balanza. Nana había escrito, solo vuelve a casa libre de ellos. Pero Nana también había pasado 40 años dibujando líneas rectas en habitaciones que le decían que no podía sostener el lápiz. No se escondía. Mostraba su trabajo. Podía irme. Conducir lejos. Dejar que la historia se mantuviera. Dejar que Diane se quedara con la versión. Dejar que Brooke siguiera diciendo todavía en la ruina. Todavía sola. Todavía sin sentido en cada fiesta durante los próximos 20 años. O podía levantarme en este jardín lleno de testigos y dejar que la verdad hiciera lo que hace. Capté la mirada de Ruth. Me dio ese mismo pequeño asentimiento. Me levanté. Me gustaría decir algo también. Dije. Mi voz era uniforme. Tranquila. Del tipo de tranquila que hace que la gente se incline. La copa de Diane tembló una vez. La sonrisa de Diane no vaciló, pero su agarre en la copa de vino cambió. Observe sus dedos reposicionarse de la forma en que un jugador de póker ajusta sus cartas cuando la apuesta sube. Por supuesto, dijo, graciosa, magnánima. El tono de una mujer otorgando un favor que no le habían pedido. Iris, por favor, di unas palabras. Pensaba que sabía lo que venía. Una disculpa tímida, una rutina de hija pródiga, algo que pudiera absorber y redirigir de la forma en que redirigía todo. Me paré frente a 30 personas.
Las luces de cadena zumbaban. La entrada de grava se extendía detrás de mí. En algún lugar cerca del Magnolio, mi coche brillaba como un hecho que nadie podía explicar. Quiero hablar de Nana Evelyn, dije. Una onda de atención. Nana era terreno sagrado en Millhaven. Había sido querida. Todos aquí tenían un recuerdo de ella. Su zapatero en la olla compartida de la iglesia. Sus planos clavados en el tablero de anuncios de la cafetería. La forma en que recordaba el nombre de cada niño y la raza de cada perro. Diane se tensó. Este no era el guión. Mamá, acabas de decir que la familia se trata de quién se queda. Estoy de acuerdo. Mantuve mi voz nivelada firme, el mismo tono que usaría en una reunión con un cliente cuando los números estaban a mi favor y la habitación necesitaba ponerse al día. Así que quiero contarle a todos aquí quién se quedó con Nana al final. La sonrisa de Diane todavía se sostenía, pero la infraestructura debajo se estaba agrietando. Podía verlo en su postura, la ligera inclinación hacia atrás, la forma en que su mano izquierda se movía a su clavícula, el trago involuntario. Iris, dijo, una advertencia lo suficientemente suave para que solo yo la oyera. No, la miré. Nunca había estado más calmada. No voy a decir nada que no sea verdad. Hace 7 años. Dije pasé 3 meses viviendo en el estudio de Nana. La llevé a quimioterapia en Lynchburg 3 veces a la semana, 45 minutos cada trayecto. Le cociné comidas. Le leí. Dormí en el sofá cama junto a su mesa de dibujo. Nadie habló. La mano de Linda fue a su boca. En la última mañana, mi madre me llamó y me dijo que me fuera a casa a descansar. Dijo que se sentaría con Nana, así que me fui. Y mientras estaba durmiendo, Nana murió. Hice una pausa. Cuando llamé, mi madre me dijo que fue pacífico, solo la familia al final. Miré a Diane. Estaba congelada. La copa de vino colgaba a su lado como un péndulo que se había detenido. Luego me dijo que Nana no me había querido allí, que me estaba protegiendo del estrés de mi presencia. Y le creí durante 7 años. Me volví hacia los invitados. Hay alguien aquí esta noche que también estuvo allí durante esos últimos días. Alguien que vio lo que realmente pasó. Ruth se levantó. 86 años, 1,57 metros, Rebeca azul marino con botones de latón. No se apresuró. Caminó hacia el frente de la reunión de la forma en que caminaba a todas partes sin prisa, sin vacilación. Mi nombre es Ruth Calewa, dijo. Su voz era clara como una torre de campanas. Evelyn fue mi amiga más cercana durante 53 años. Estuve allí 5 de sus últimos 7 días, y necesito contarles lo que vi. El jardín se quedó quieto. Incluso los grillos parecían callarse. Evelyn preguntó por Iris todos y cada uno de los días. Me senté en esa habitación y la escuché decir tu nombre una y otra vez. Iris, ¿dónde está Iris? Dile a Iris que venga. Y cada vez que preguntaba, Diane le decía que Iris no quería venir, que Iris había dicho que era demasiado difícil ver. Ruth miró a Diane. Eso fue una mentira. Mantuviste a una mujer moribunda alejada de la nieta que amaba. Y luego pasaste 7 años diciéndole a este pueblo que Iris fue la que la abandonó. El sonido que hizo Diane no fue una palabra. Fue algo entre un jadeo y una negación. Una fuerte inhalación seguida de un movimiento de cabeza demasiado rápido para ser convincente. Eso, no es Ruth. No sabes que yo sé exactamente lo que estoy diciendo. Ruth no había levantado la voz. No lo necesitaba. Estuve en la habitación. La escuché decir el nombre de Iris. Te escuché decirle que Iris no vendría. Estaba protegiendo a mi madre. La voz de Diane se quebró hacia arriba. Estaba más alta ahora. Más alta de lo que pretendía. Y los invitados que no habían estado mirando antes ahora estaban mirando. No entiendes cómo fue. Estaba confundida. Estaba llamando a todos. No sabía lo que estaba diciendo. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. La voz de Ruth se mantuvo uniforme. Escribió una carta. Saqué el sobre de mi chaqueta. Amarillento tinta azul. Para Iris cuando esté lista. Nana se lo dio a Ruth antes de morir. Dije ella sabía lo que estaba pasando. Sabía que la estaba manteniendo alejada de mí y quería que yo supiera la verdad. No leí toda la carta. Leí una línea, la que importaba. No les debes la prueba. Solo vuelve a casa libre de ellos. La mano de Diane tembló. Lentamente, como una mujer dejando algo que había estado cargando durante mucho tiempo, bajó su copa de vino a la mesa. Hizo un pequeño sonido contra la madera, la última copa que dejaría esa velada. Estás arruinando mi cumpleaños. Su voz se quebró. Estaba húmeda y rasgada. El sonido de una persona cuya máscara se ha deslizado y que está furiosa con la máscara por deslizarse.
Después de todo lo que hice por esta familia, vienes y haces esto. Arruinas todo. No dijo lo siento. No se retractó. Se derrumbó en la culpa de la forma en que un edificio cae directamente en su propia base. La fiesta se desmoronó por las costuras. No todo de una vez. Lentamente, de la forma en que una habitación se vacía cuando nadie quiere ser el primero en irse, pero nadie quiere quedarse. Karen se levantó y dijo algo sobre necesitar relevar a la niñera. Don siguió 30 segundos después con una vaga mención de una mañana temprana. Peggy tocó el brazo de Carol, susurró algo y caminó hacia la entrada sin mirar atrás. Carol misma se quedó perfectamente quieta, boca ligeramente abierta, la maquinaria de su motor de chismes deteniéndose por lo que podría haber sido la primera vez en 20 años. Había construido su moneda social en la versión de Diane. La versión acababa de ser retirada. La esposa del pastor, Linda, se sentó con las manos cruzadas en su regazo y los ojos en el suelo. El pastor mismo tenía su mano en su hombro, y se veía como un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado respaldando una historia que nunca debería haber creído. Brooke estaba llorando, realmente llorando. No las lágrimas ensayadas del brindis anterior, sino las feas, descontroladas, el llanto de una mujer que había organizado toda su identidad alrededor de ser la hija que se quedó y ahora estaba viendo que ese marco se doblaba. Y Tom, mi padre, estaba parado al borde del césped con su vaso de limonada, y no me miraba. Miraba el césped, sus zapatos, un punto en el suelo donde no estaba pasando nada. Porque mirarme habría significado reconocer que había sabido quizás no todo pero suficiente y había elegido el silencio durante 7 años. Me quedé en medio de todo y sentí que la velada se asentaba. Brooke me había llamado todavía en la ruina, todavía sola, todavía sin sentido. Yo seguía aquí, todavía de pie, todavía de ella Nana. Quise decir de Nana. Podría haber dicho más. Podría haberle dicho a cada persona en ese césped que Proyecto Rivermill, la joya de la corona, la restauración del patrimonio, la cosa que mi familia había estado mencionando toda la noche, estaba contratado mi firma, que el nombre en el proyecto era mío, no de ellos, que el prestigio que habían estado pidiendo prestado tenía una dueña y ella estaba parada justo aquí. Podría haber sacado el contrato, redirigido el trabajo, hecho una llamada el lunes que habría deshecho cada oportunidad de foto de corte de cinta que Diane había estado planeando. No lo hice. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y envolví mi mano alrededor del compás de latón. El metal estaba cálido. La bisagra era suave. Las iniciales presionadas en mi palma como un apretón de manos de alguien que ya no estaba aquí, pero cuya opinión era la única que importaba. No vine aquí a quitarle nada a nadie. Dije mi voz era la más tranquila que había estado en toda la noche. Vine porque Ruth me lo pidió y porque la mujer que me crió merecía al menos una persona en esta fiesta que la recordara honestamente. Miré a Diane, a Brooke, a Tom. No voy a quedarme aquí y listar lo que he construido. Pueden buscarlo si quieren o no. No cambia nada. Volví a meter la carta en mi bolsillo junto al compás. Lo que cambia es la verdad. Eso es todo lo que vine a traer a casa. Me di la vuelta. Caminé por la entrada de grava. El sonido de mis zapatos en las piedras era lo más fuerte en el patio. Nadie me siguió. Nadie gritó mi nombre. Y por primera vez en 7 años, ese silencio me pertenecía. La entrada de grava crujió bajo mis neumáticos a las 9:47. El espejo retrovisor mostraba la casa haciéndose más pequeña. Luces de cadena, manteles blancos, la silueta de invitados filtrándose hacia sus coches. La fiesta había terminado. Todos lo sabían. Conduje 5 horas a casa con las ventanas bajadas y el compás en el asiento del pasajero donde había estado esa mañana. La carta estaba en el bolsillo de mi chaqueta. No puse música. No la necesitaba. En las semanas que siguieron, las matemáticas de mi Laven se recalcularon. Ruth me lo contó después en una llamada desde su cocina. A Diane le pidieron que renunciara a la junta de la Fundación Comunitaria de Millhaven. No despedida, pedida. El tipo de pedir que viene con voces bajadas y frases como quizás sea lo mejor para todos. La había presidido durante 11 años. La junta la reemplazó en una sola votación. La tía Carol se quedó callada. Por primera vez en 2 décadas, su comentario sobre la familia Holt se secó porque la historia que había estado distribuyendo había sido enmendada públicamente frente a cada persona que importaba. Brooke me envió un mensaje 3 semanas después. Decía, espero que estés feliz. Sin disculpa, sin admisión, sin curiosidad sobre si las cosas que Ruth había dicho eran verdad. Solo 4 palabras dirigidas a hacer que su incomodidad fuera mi culpa. No respondí. Tom nunca llamó. No lo había esperado. Algunos hombres pasan toda su vida eligiendo la paz sobre la verdad.
Y para cuando se dan cuenta de que la paz nunca fue real, el teléfono se siente demasiado pesado para levantarlo. El proyecto Rivermill continuó según lo programado. Mi firma cumplió todos los hitos. El pueblo consiguió su restauración del patrimonio, y nadie en mi equipo nunca supo que su principal había crecido a 3 millas del sitio. Eso era mi asunto. El trabajo hablaba por sí mismo. Ruth y yo hablábamos todos los domingos a las 2. Ella me contaba sobre su jardín y yo le contaba sobre cálculos de carga y ninguna de nosotras mencionaba la fiesta a menos que la otra la sacara primero. Tenía 86 años. Se había ganado el derecho a hablar de lo que quisiera. Una vez dijo, tu abuela estaría orgullosa de ti, no por la empresa o el coche, por el quedarte quieta. Guardé esa frase de la forma en que guardaba el compás. Cerca, silenciosa, mía. Un lunes de octubre. 7 años y un mes después de haber dejado Millhaven, despejé un espacio en mi mesa de dibujo en la oficina de Charlottesville. Coloqué el compás de latón allí, de pie en un pequeño bloque de madera que mi capataz había tallado para él. Y el fantasma de la huella digital de una nieta en la bisagra. La carta la guardé en el cajón superior. Algunas mañanas la abría. La mayoría de las mañanas no la necesitaba. Las palabras habían pasado del papel a mis huesos. No les debes la prueba. Trabajaba, diseñaba, construía cosas que durarían más que las personas que dudaron que pudiera sostener el lápiz. Diane tenía mi número. Nunca lo usó. Brooke tenía mi correo. Lo usó una vez para preguntar si contribuiría a un álbum de fotos familiar para el cumpleaños de Tom. Decliné. Los términos eran míos ahora. Si alguna vez querían hablar, realmente hablar con honestidad y sin público. La puerta estaba desbloqueada, pero había terminado de caminar por la de ellos. Nana había dicho que volviera a casa libre de ellos. Había hecho algo mejor. Había vuelto a casa, dicho la verdad y conducido lejos libre de la versión de mí misma que habían construido sin mí. Eso era lo que había traído a casa. La verdad. Y no me costó nada más que 7 años de creer una mentira. Resulta que lo más caro que jamás traje a casa no estaba estacionado en la entrada. Era un sobre amarillento y la mujer de 60 años lo suficientemente valiente como para entregármelo. Esa es mi historia. 7 años de silencio, una carta y una verdad que llegó justo a tiempo. Si alguien reescribió tu historia también, toma esto como tu señal para vivir libre de ella. Deja un comentario. Suscríbete y te veré en la próxima.